Nadie que reza rosario puede entrar en el infierno, hermano. Nadie. Lo que reza en rosario, el infierno no lo verá nunca. Nunca. Pero nunca. Oye, desde que tomaste el Santo Rosario comienza a rezar. La puerta del infierno, el demonio comienza a rugir. Porque cuando comienza a rezar el Santo Rosario, la Virgen baja a rezar contigo. María es la teóloga por excelencia. Después de la Santísima Trinidad, la única criatura que tiene más acceso al conocimiento de Dios y de la Santísima Trinidad es la Virgen Santísima. ¿Por qué? Porque es hija predilecta del Padre, es la criatura perfecta en la cual Dios se recrea. Es la madre del Hijo y es la esposa del Espíritu Santo. Imagínate la esposa lo que nos puede decir de su esposo el Espíritu Santo. Imagínate la madre lo que nos puede decir de su hijo e imagínate lo que nos puede decir la hija predilecta del Padre, ¿no? Ella es una escuela de teología y de cristología, de tal manera que cuando nosotros le abrimos la puerta a María, nosotros estamos ingresando a la escuela mariana para el conocimiento de la maternidad y de Jesucristo, porque ella es la mejor escuela que hay. Una religiosidad sin María es una religiosidad sin corazón, sin sentimiento. Una sana religiosidad tiene que tener un equilibrio entre la razón y el sentimiento. Y María nos ayuda en gran medida a poner corazón y sentimiento en nuestra fe. Por eso la devoción a María, pues garantiza que la fe sea sentida, que brote del corazón, que brote de lo más íntimo, ¿no? Que se nos salten las lágrimas cuando desde la invocación de la Madre nos acercamos al misterio de Dios. Porque el rosario es el instrumento más poderoso que nos ha dado Dios para meditar la Biblia completa. El rosario, aunque la gente no lo sabe, el rosario es la Biblia completa. Está en todo el misterio de Dios aquí en el Santo Rosario. Toditos, hasta el Vía Crucis. Es entroniza a la Virgen María. ¿Cómo me convierto yo en la familia que le abrió las puertas cuando yo le rezo su rosario? Cuando yo me vuelvo devoto, eso es abrirle las puertas a María. Cuando yo, porque no es nada más, ya puse una imagen de la Virgen María y ya vámonos. No. Entronizar a María y hacerla parte de tu familia es que todos los días mínimo le reces su rosario. Y en ese momento, todo cristiano que se vuelve devoto de la Virgen María, podemos firmar un papel, no se va a condenar. El católico que es devoto de la Virgen María, es prácticamente imposible que se condene. No se puede condenar. En la medida en que tengamos más devoción a la Virgen María, eso nos va a ayudar a centrarnos más en Jesucristo. La devoción a la Virgen María no nos descentra de Cristo, todo lo contrario. Lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo, pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. Es decir, todos los dogmas que proclamamos sobre la Virgen María están al servicio de la fe en Jesucristo, su divinidad, su centralidad. Por ejemplo, cuando decimos que María es Madre de Dios, estamos subrayando la divinidad de Jesucristo. El título mariano de María, Madre de Dios, lo que hace es centrarnos en Jesucristo como Dios y no solo como hombre. Si nos fijamos en las fiestas de María, nuestros ojos no se quedan en ella, sino que se centran en Jesucristo. Por María vamos a Jesús. Luego, cuanto más fe tengamos en María, más centrados estamos en Jesucristo. Porque María es la obra perfecta de la creación. De tal manera que María, al ser concebida sin pecado original, ya eso la vuelve atípica. Sí. Si a ti Dios te hubiera dado la opción de que escogieras a tu madre, ¿cómo la escogerías? ¿No? Sí. O sea, tú la escogerías perfecta. Claro. Y de preferencia sin pecado. Bueno, pues Dios... Dice la carta a los Efesios, Dios cuando pensó en nosotros antes de crear el mundo para que fuéramos sus hijos, en ti y en mí, para que fuéramos sus hijos, imagínate cómo se puso a pensar en María para que fuera la madre de su hijo, en donde se iba a encarnar su hijo. Tiene que ser una criatura perfecta, perfecta. Siempre hemos aprendido que María Santísima es la omnipotente suplicante. María lo puede todo. Gracias a su oración, gracias a esa capacidad que tiene para conquistar el corazón del Señor. Y lo vemos con toda claridad en Caná. En Caná de Galilea manifiesta la Santísima Virgen María esa capacidad que tiene de adelantar la hora. No había llegado la hora de hacer el milagro, no había llegado la hora de comenzar a manifestar el poder del Señor en las bodas de Caná y sin embargo María adelanta esa hora. Hermanos, una mujer que reza el rosario con todo el corazón, si tiene una deuda en el banco, ella pagará la deuda, misteriosamente lo pagará. ¿Por qué, hermanos? El Santo Rosario es el resumen de la Biblia entera, armas de la salvación, en el cuerpo, del alma y del espíritu. Y cuando reza el Santo Rosario, tú acaricias a la Virgen te acaricia. Nada te hará falta, nada, pero nada. En María Dios derramó tan grandes gracias, tan abundantes, que no hay palabras suficientes para referirnos a ella. Eso no es ninguna exageración. De María nunquam satis, es decir, por mucho que alabemos a María, nos vamos a quedar cortos. Es tan maravillosa, es tan bella, es tan santísima, tan purísima, que vamos a necesitar pues, toda nuestra vida para seguir alabándola. Te llamarán bienaventuradas todas las generaciones.
El Santo Rosario tiene un poder inmenso y de eso dan cuenta los exorcistas, quienes comprueban día a día en el campo de batalla cómo los demonios aborrecen este regalo de Dios a través de la Virgen María. En un interesante artículo del célebre exorcista Monseñor Stephen Rossetti, el sacerdote explica por qué el Santo Rosario es una poderosa arma con la que cuentan para luchar contra el demonio. Así explica Monseñor Rossetti el increíble poder del Santo Rosario. Los demonios me estaban atacando, dijo el exorcista, así que agarré mi rosario y lo levanté. Al instante los demonios se deshicieron y huyeron. Se dice de María que es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo. Decimos eso porque ella se ha convertido en primer lugar en templo y en sagrario. Sí, ella es templo y sagrario del Espíritu Santo que habita en ella. Pero además también es esposa, pues el Espíritu Santo suplió de forma milagrosa la acción del varón en la concepción. Recordad el credo, et incarnatus est de Espíritu Santo ex María Virgine, se encarnó por obra del Espíritu Santo de María Virgen, ¿no? En ese sentido decimos que es esposa de Dios Espíritu Santo. Por eso el enemigo de Dios le tiene tanto miedo cuando ve el rosario en las manos de una mamá. Porque las mujeres, las esposas tienen, desde que se casan, se les regala el don de intercesión. Por eso el enemigo, cuando la mamá ata con el rosario el cuerpo de sus hijos y todo al corazón de Jesús y de María, pues el enemigo tiembla. Porque cuando se ata el corazón, él tiene que soltar. Él no va a entrar al corazón. El Inmaculado Corazón de María para él es intocable. De Gabriel Amorth, exorcista de Roma, recordó un encuentro con Satanás. El maligno, al verse obligado a decir la verdad, dijo: cada Ave María del Rosario es un golpe en la cabeza para mí. Si los cristianos conocieran el poder del Rosario, sería mi fin. San Pío XI escribió: el Rosario es un arma poderosa para hacer huir a los demonios. Padre Pío dijo: el Rosario es el arma para estos tiempos. Como la criatura perfecta, no hay ningún ser que Dios haya creado que tenga la categoría de la Virgen María. Entonces no hay ningún ser, no ha habido y no va a haber ningún ser con esa categoría, ¿no? Es la nueva Eva, es la Eva que sí cumplió y que sí obedeció. Por eso se mantuvo en perfección desde que Dios la pensó a María. María nos lleva a Cristo. Nosotros podemos ir a Dios directamente. No hay ninguna obligación de utilizar a María para llegar a Dios. Pero es evidente, mis peticiones en manos de María son más agradables a Dios que en mis manos sucias y pecadoras. Por eso utilizo a María. Yo voy a Dios por medio de María, a Jesús por María, a Dios por María. María, la medianera universal de todas las gracias. Lo mismo, Dios pudo haber redimido a la humanidad apareciendo de adulto en el mundo. Dios no tenía necesidad de María para redimir al mundo. Cristo podía haber aparecido de adulto en el mundo sin necesidad de María. Y Dios ha querido servirse de María para redimir al mundo. María es el canal de las gracias de Dios, la medianera. Todas las gracias nos vienen por María. Que Dios podía haberlo hecho de otra manera, no hay problema. Y que yo puedo ir a Dios directamente, no hay problema. Pero Dios ha querido, en su providencia, utilizar a María para bien de la humanidad. Hay que ver en qué momento se vuelve nuestra madre, en la cruz. Así es. No fue cualquier momento. Entonces en la cruz el Señor le dijo: madre, ahí tienes a tu hijo, ¿no? Y María desde ese entonces nos tomó muy en serio y somos sus hijos y ella es nuestra madre. Vivimos en una región en la que hay cierto temor de querer demasiado a la Virgen, porque no nos hemos metido todavía en los tuétanos, lo que decía San Bernardo: de María nunquam satis, de María nunca es bastante, nunca es suficiente. Y no hay que tener miedo de amar demasiado a la Virgen, porque cuanto más amemos a la Virgen, más vamos a amar al Señor. ¿Qué clase de hijo sería el Señor si le molestase que amásemos a su madre? ¿Qué clase de hijo le molesta que alguien quiera a su Santísima Madre? Pues el Señor es el mejor de los hijos y le encanta que amemos a la Virgen María y que la honremos y que la celebremos. El demonio sabe perfectamente que una persona que ama a María, él está en el camino del cielo. Y una persona que se separa de María está en el camino del infierno. Aquel que se aparta de la Madre Santísima tiene perdida la salvación. El que no quiere tenerla por madre no tendrá a Dios por padre. Si usted no tiene a María como madre, Dios no es su padre. Si el mundo, hermano, si el mundo rezara el Santo Rosario, el mundo no tuviera todo lo que está pasando hoy. Y queda cosa peor, hermanos. Recemos mucho. Lo que está por pasar es peor en cuanto a lo que ha pasado. Es momento de que debemos de rezar el Santo Rosario sin parar. Viajando rezar el Santo Rosario, caminando rezar el Santo Rosario, comiendo rezar el Santo Rosario, todo rece. Verán, hermanos, que el enemigo no puede ganar ninguna batalla sobre nosotros. Porque el Santo Rosario es la oración por excelencia. No necesita tener una licenciatura, no necesita saber leer. Óyeme, no necesita nada para rezar el Rosario. ¿Qué usted necesita? Tu
disposición y más amor a la Virgen. Recen el rosario para que esta guerra se termine, pórtense bien, vuelvan al camino de Dios, recen, hagan penitencia porque el mundo va mal, va mal. ¿Qué hace el rosario cuando uno lo reza? Es una gran herramienta para llevarnos al cielo. Un día se le apareció, dice San Luis, Nuestra Señora Santa Gertrudis, contando unas monedas de oro. ¿Qué haces?, le preguntó el Señor. Cuentos tus Ave Marías, le respondió Jesucristo. Son las monedas con las que se compra el paraíso. El que reza el rosario, rezar el Santo Rosario diario, es signo de predestinación. ¿Qué quiere decir? Que es un signo de que tú estás llamado a la salvación y vas a estar allí. El que reza diariamente el Santo Rosario, rezo diario, y si pueden 2 mejor, si pueden 3 mejor, 4, los 4, alguna vez, porque tal vez con las actividades, pero alguna vez uno rezarse los 4. Diciendo al demonio, si llegas y te acerca y activa una bomba de esta, que te destruyo. Porque el Santo Rosario son 50 bombas atómicas con capacidad de megatones para destruir cualquier ejército demoníaco que se puede levantar contra este que está parado en el nombre de Jesús y contra esto que están escuchando. Por eso es Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Y ella dice, ¿verdad?, que recemos el rosario todos los días, y hay que rezar muchos rosarios, le dijo a Francisco, para alcanzar la salvación eterna. Hay que rezar muchos rosarios, muchos. Y entonces el rosario representa el cordoncito. Ustedes saben que toda mamá une con un cordón umbilical todo su ser maternal al bebé. Y entonces, así como ella es nuestra madre, ahora subimos el cordoncito, lo ponemos en el corazón de ella y lo ponemos en el corazón nuestro. Y quiere que cuando recemos el rosario, ella quiere ir inoculando en nosotros ese amor, toda la virtud de los deseos, el amor entrañable a Cristo, nostalgia de cielo, deseos de santidad. El demonio, su castigo constante será la presencia de María, esa mujer, siempre será. Porque no olvidemos que el demonio era el ángel de luz más hermoso que Dios había creado. Y por ponerlo en estas perspectivas, el demonio vino a ser quitado del puesto que tenía, por llamarla así, hablando de una jerarquía, y ese puesto lo cubrió de alguna manera la Virgen María. O sea, como la criatura perfecta. No hay ningún ser que Dios haya creado que tenga la categoría de la Virgen María. Entonces no hay ningún ser, no ha habido y no va a haber ningún ser con esa categoría, ¿no? Y hay que tener cuidado en el mundo de hoy con aquellas personas que, teniendo una idea falsa del ecumenismo, ¿qué quieren hacer? Para unirse entre todos los hermanos separados. Y María molesta, dicen algunos, eso es gravísimo. A Dios no le molesta a su madre, molesta, entonces saquémosla un poco. Vayamos a Cristo, porque ellos van a Cristo nada más. Entonces María, dejémosla un poco de lado, la dejan de lado, como si ella fuera el obstáculo para que se unan sus hijos. Cuando en realidad una madre, la persona principal que se necesita para que los hijos se unan. Es todo al revés. Esto es una idea satánica, para dejar a la madre. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado hoy día. Todo es una exageración según algunos. Estamos demasiado Virgen María, demasiada María. No va a haber nunca demasiada María. Porque el Verbo, la segunda persona, todo María en su interior. Todo lo humano es María. Todo lo humano sacado lo saca de ella, no de San José. Todo y 100% de ella. El Verbo se hizo carne, se hizo hombre. Claro, hombre. Claro. Pero solo de María. Solo de María. Por eso esta mujer es única. Es irrepetible. Porque cuando comienza a rezar el Santo Rosario, la Virgen baja a rezar contigo. La familia que reza el Santo Rosario, la pareja que reza el Santo Rosario junto, el demonio no puede entrar y jamás entrará. Pero jamás. Óyeme, hermanos, hay 2 cosas que el demonio tiene un terrible temor. Miedo, el Santo Rosario y la adoración a Jesús sacramentado. Ay, 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 ay. Si yo veo un alma que reza el rosario todos los días durante un año y la vuelvo a ver al año, la voy a ver cambiada, muy cambiada. Si yo veo un alma que reza el rosario todos los días durante un año y la vuelvo a ver al año, la voy a ver cambiada, muy cambiada. Y dice él, empuña el arma de Dios que es el Santo Rosario, con ella destrozarás la cabeza del demonio y podrás resistir todas las tentaciones. De aquí proviene que aún el rosario material sea tan terrible al diablo. El mismo rosario, sin que lo esté rozando, uno lo puede llevar en la mano porque tiene un poder si está bendito, si no es simplemente plástico. Tiene que estar bendito, que le da la formalidad al rosario. De aquí proviene que aún el rosario material sea tan terrible al demonio y que los santos se hayan servido de él para encadenar al demonio y arrojarlo del cuerpo de los posesos, como atestiguan tan... Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo cuando escucho hablar a alguien que habla bien de la Madre de nuestro Señor Jesucristo, alguien que se expresa bonito, que dice palabras bonitas, de la devoción necesaria que es a la Virgen María, del Santo Rosario, a mí mi corazón como que se me enciende
y como que hay algo atractivo que no lo puedo dejar de ver. Yo soy una persona que amo a la Virgen María. Y como decía, Dios nunca se va a ofender por el hecho de que nosotros amemos a su madre. Al contrario, nunca la vamos a amar más de lo que Él la amó, de lo que Él la ama, podríamos decir. Nunca. Entonces, amar a la Virgen María, tener esa devoción, como decía, había un santo, me recuerdo yo perfectamente, que la devoción a la Virgen María es necesaria para alcanzar y conocer perfectamente a Jesús. Tenemos el problema de que nosotros no tenemos una verdadera devoción a la Virgen María, y de hecho hay católicos, incluso sacerdotes, obispos, diáconos, que dicen, no, la devoción a la Virgen María está bien que la tengas, pero si no la tenés, no importa. No, San Luis María Griñón de Montfort, San Alfonso María de Ligorio, San Buenaventura, San Bernardino, o sea, ¿cuántos santos verdaderamente inculcaban y decían que era necesaria la devoción a la Virgen María? Entre esos de nuestra época podemos decir el Padre Pío, el Santo Cura de Ars, Santa Faustina Kowal. O sea, los más grandes santos han tenido una gran devoción a la Virgen María, y es necesaria, es necesaria. No es que le estemos quitando el puesto al que lo es todo, que es Jesús, claro que no, al contrario, pero ella nos hace ver, nos hace llegar de una manera más linda, más bella, con los ojos de ella, siendo ella criatura, no diosa como nos vienen a inculcar. ¿Por qué creen ustedes que la única devoción que es atacada es la devoción a la Virgen María? ¿Qué? Porque el demonio sabe perfectamente de alguien que tiene devoción a la Virgen María, él está perdido. Él no puede nada, ni con nadie que esté, con una familia que esté rezando el Santo Rosario en familia. A él no le es permitido. No le es permitido. Y no porque María sea más poderosa que Dios, no. Lo que pasa que el demonio, siendo tan orgulloso, tan vanidoso, tan prepotente, se puede decir, él siendo también criatura, la Virgen María es criatura, y ser vencido, el demonio que es soberbio y todo, dice, ¿cómo voy a ser vencido por una criatura? Entonces no, prefiere ser vencido por el mismo Dios, que es Dios, que por una criatura, ¿verdad? Pero recordémonos que María es, si usted tiene muchas devociones, ella es reina de los ángeles, de los santos, de los mártires, de las vírgenes. La Virgen María es la reina de nosotros. Jesucristo es nuestro rey, María es nuestra reina. Y yo, para concluir esto, les puedo dar un consejo para ustedes sentirse potentes, para ustedes sentirse, como les dijera yo, fuertes ante los ataques del enemigo. Primero, asista a la confesión por lo menos una vez al mes. Si lo puede hacer una vez por semana, perfecto. Siempre haciendo un examen de conciencia todas las noches. Rezar el Santo Rosario diario. Diario. Si usted quiere ser un verdadero devoto, tiene que rezar el rosario. Comulgar diariamente, ir a la Santa Misa todos los días. No solo de vez en cuando, no solo cuando hay un bautizo, no solo cuando hay un casamiento, no solo cuando no solo los domingos. Está bien que solo, pero si voy a ir todos los días, sería perfecto. Conságrese al Inmaculado Corazón de María. Haga la preparación de 33 días. Aquí acabamos de terminar una. 33 días, donde son 15 minutos que usted se está consagrando totalmente a Jesús por medio del Inmaculado Corazón de María. Y yo le prometo, como decía el padre Carlos Spam, una persona que reza el Santo Rosario, que nunca lo había rezado, pero que empieza a rezarlo hoy, y que lo miramos al año siguiente, esa persona es diferente. Esa persona tiene diferentes gracias, diferentes dones, es diferente, es una persona que de lo malo que estaba va saliendo poco a poco. La conversión no es de un día para otro, la conversión es de toda la vida. Pero por favor, tenga la devoción a la Virgen María. Y si usted es sacerdote y me está escuchando, no quite esa devoción que pueden tener los demás a la Virgen María. Y eso lo decía muy seriamente San Alfonso María de Ligorio. Ten en estos tu corazón, te es grato. Aquellas personas que quitan la devoción a tu madre, tendrán ellos tu espíritu. Y él pide perdón por eso. Así que tenga la devoción a la Virgen María y luego me cuenta. Y los que la tienen, felicitaciones, sabrán de lo que estoy hablando perfectamente. Que se enciende en nuestro corazón nuestro amor a nuestra Madre Bella.